Muchas gracias. A ver. Muy buena presentación. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias a los organizadores primero y es un orgullo compartir esta mesa con destacados próceres. ¿Ya? Una corrección, sí, los minutos son 20 por si acaso, de acuerdo a agenda, para que lo corrijan. La Son presentación... 15. Son 15 para dejar espacio para la discusión. De acuerdo. Vamos a hacerlo más rápido todavía entonces. La presentación de hoy día la titulamos Impacto clínico y económico en la radioterapia avanzada versus las técnicas convencionales y la cirugía. ¿De acuerdo? Más que mostrarles una agenda, a mí me interesa que recorramos o transmitirles tres objetivos. Lo primero es la importancia y la necesidad de la radioterapia en la práctica clínica. Y los dos segundos y terceros son el impacto médico y el impacto, obviamente, económico. Los costos en salud son conocidos por todos en este auditorio, simplemente la diapositiva que les muestro aquí lo que busca es transmitir que este aumento es constante e independiente del sistema de salud que tengamos por delante. ¿Qué pasa en Chile? En Chile en la última década el impacto de salud está medido, lo pongo acá, más de 2.100 millones de dólares y eso representa más o menos un 12, un 15% del gasto total en salud. Y si nos proyectamos, tenemos acá los datos que podríamos encontrarnos con aumentos de hasta un 40% solo en costos directos en los próximos 20 años. Por lo tanto, ese es un problema que tenemos que tener considerado. ¿Qué pasa con los requerimientos de radioterapia? Lo hemos visto en varias presentaciones el día de hoy, más o menos el 50% de los pacientes oncológicos requieren de radioterapia durante el curso de su enfermedad. Segundo, y esto es muy importante, no nos olvidemos, la radioterapia está demostrado y está medido, abajo está la bibliografía, que es la modalidad de tratamiento más barata y solo consume entre el 5 y el 10% de los recursos totales que destinamos al manejo de estos pacientes. Y desafortunadamente, pese a estos dos elementos, tenemos una capacidad instalada que en nuestra realidad latinoamericana solo cubre el 50% de los tratamientos necesarios, por lo tanto ahí tenemos un elemento. Y esta falta de acceso no es solo un tema de costos, sino que eso impacta en la sobrevida y produce muertes. Acá les presento un estudio publicado por el grupo del sirio-libanés en Brasil y apoyado por el equipo del Princess Margaret, en lo cual nos miden al año 2017 las muertes debidas a falta de acceso universal a radioterapia. Y cuando nos vamos a dar cuenta, acá tengo churra, es difícil proyectar acá con el puntero, nos damos cuenta que el 48% de los pacientes que deberían requerir o tener indicación de radioterapia no acceden a ella. Y cuando vamos a ver a la tabla cómo se traduce esta falta de acceso en muerte, nos damos cuenta que, obviamente, dependiendo del diagnóstico que nos enfrentamos, vamos a tener fallecimientos asociados a esta falta de acceso, que están ahí, ¿cierto? Y si eso lo queremos llevar un número para la casa, esto lo traducimos en 1.000 fallecimientos para esta publicación anuales por falta de acceso a radioterapia, un número muy importante a tener en consideración. Vamos a pasar ahora a la evolución tecnológica de la radioterapia. La verdad que ya ustedes asumo tienen claro cómo evolucionamos de la radioterapia 2D a la 3D y actualmente cuando hablamos de hablar de técnicas especiales me voy a referir al concepto de la IMRT, a la asociación con otros elementos como fusiones de imágenes, ¿cierto? Nuevos equipos y no solo en cuanto a tecnología sino también a recursos humanos. Técnicas como control respiratorio y obviamente el control con imágenes. ¿Qué ha determinado o cuáles son los pilares de esta nueva tecnología? Número uno, mayor precisión y por lo tanto menor dosis a los tejidos sanos y eso se asocia o nos conlleva la posibilidad de hacer tratamientos más cortos en el periodo de tiempo, lo cual llamamos hipofraccionamiento y escalar la dosis, es decir, darle más dosis a la zona que queremos tratar. Y si eso lo llevamos más, lo empujamos hacia algo más depurado, tenemos el concepto del hipofraccionamiento extremo en las radiocirugías o SBRT. Y obviamente toda esta evolución suena muy maravillosa, pero desde el punto de vista primera línea, que le llamamos cuando hacemos análisis, los costos obviamente van aumentando. Pero la idea es que yo les presente acá data que no debemos quedarnos solo con ese aumento de costo conceptual, sino que tenemos que hacer evaluaciones más profunda. Acá les pongo como elementos generales, ya vamos a entrar en el core o desarrollar el core de la presentación, los impactos clínicos. Varias veces los hemos visto estos, ¿cierto? Tratamientos más precisos, más breves, con mayores tasas de curación y en algunos casos podemos reemplazar intervenciones de mayor morbilidad. Los que vinieron a las charlas de ayer esto quedó bastante claro, no voy a profundizar desde el punto de vista general. Del punto de vista del impacto económico, los ahorros son
concretos y están medidos en el sistema de salud, por lo tanto el concepto de quedarnos con la idea de que son terapias más caras no es cierto. De hecho, por ejemplo, hay data concreta que cuando vamos a separar los costos relacionados a la planificación, es decir, el diseño de nuestros tratamientos y al delivery, es decir, la entrega, la proporción es más o menos 20-80. Por lo tanto, si yo digo, mira, sabes que yo puedo acortar el delivery, es decir, la entrega a la radioterapia, razonablemente puedo influir en la entrega o en los costos de la entrega de mis tratamientos. Y al acortar la duración de los tratamientos, no solo aumentamos o detenemos esta curva de contención de costos, ¿cierto? Que noté que a todos les resultó muy atractiva la presentación del modelo de Oncosalud en Perú, sino que también vamos a aumentar la capacidad nuestra de tratamiento de la capacidad que tenemos instalada, y eso lo subrayo por el impacto en sobrevida que les mostré. Y estos beneficios no solo son para los sistemas económicos, sino que son también cuantificables para nuestros pacientes: menores traslados, menores tiempos de espera, reducciones de pago de bolsillo y, obviamente, reducciones en la inasistencia laboral y, por lo tanto, en la productividad. Yo, para poder demostrarle en estos breves minutos que tenemos, escogí dos ejemplos. El primero son los impactos específicamente en cáncer de mama. Acá ya hablamos varias veces del hipofraccionamiento en cáncer de mama y hay evidencia bastante sólida que documenta que es una tecnología estándar, y no vamos a profundizar en el tema del impacto clínico. Respecto a una técnica aún más depurada, que es la ABBI, que es una radioterapia parcial de la mama y además acelerada, es decir, más corta, tenemos data publicada de muy buen nivel que nos muestra que la tasa de control tumoral es la misma, ¿cierto? Está ahí alrededor de entre un 5 y un 6% respecto a lo estándar, y aún con mejores resultados cosméticos. ¿Y qué pasa con la radioterapia intraoperatoria, que es un ejemplo de la radioterapia parcial y acelerada? Nos damos cuenta en esta publicación ya de hace varios años que cuando escogemos en forma adecuada a las pacientes tenemos tasas de control o recurrencias local, mejor dicho, que son más bajas del 2%, es decir, podemos considerar que tenemos muy buenos resultados. Pero eso no se queda solo en los resultados clínicos, sino que hay impactos sociales. Y aquí les muestro un trabajo que se titula, se publicó el año pasado, se titula Impacto del uso de radioterapia intraoperatoria en los tiempos de viaje, en los costos y en las esperas de pacientes femeninas, obviamente, que se trataron por diagnóstico de cáncer de mama en la Ciudad de México. ¿Cuál es el resultado de los autores? Ellos muestran o confirman que las pacientes sometidas a radioterapia intraoperatoria en forma exclusiva respecto a las pacientes que recibieron fraccionamiento con externa, digamos, se ahorraron casi 1.000 visitas a los médicos, ahorraron o dejaron de recorrer 43.000 kilómetros en promedio, estamos considerando solo de la misma ciudad, y esperaron 65.000 minutos menos, que eso, si uno lo lleva a días para poder llevarse un mensaje, son aproximadamente 30 días. Por lo tanto, nuevamente les muestro que el uso de las terapias nuevas sí tiene beneficios o impactos concretos. Esta diapositiva es bastante ambiciosa y lo que busca mostrarles acá, ya pasando al tema más número, solo valor, el impacto económico cuando utilizamos esta tecnología en cáncer de mama. Acá yo les mostré el fraccionamiento convencional en el lado izquierdo, mirado desde ustedes, y cuando lo acortamos nuestro tratamiento, y en dos modelos, el norteamericano y el australiano. Y nos damos cuenta que cuando aplicamos esta tecnología podemos ahorrar por tratamiento entre un 30 y prácticamente un 40% del costo. ¿Qué pasa cuando eso lo llevamos a impacto presupuestario como ahorro anual? En Estados Unidos, al menos, tiene un impacto de 160 millones de dólares por año. ¿Qué pasa cuando nos quedamos no solo con el costo del tratamiento, sino que vamos a hacer análisis de costo-efectividad? Acá les presento un trabajo que evalúa la costo-efectividad, y acuérdense, para los que no están tan familiarizados con el concepto, esto resume los costos, diversos tipos de costos directos o indirectos de un tratamiento y los beneficios, ¿cierto? Y nos damos cuenta que los tratamientos hipofraccionados de la mama dominan, es decir, son más costo efectivos que los fraccionamientos estándares en todos los escenarios en los cuales fueron evaluados. Y finalmente, para terminar con el tema de cáncer de mama, el impacto presupuestario, porque yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Es muy bonito, tenemos beneficios, parece que es más costo efectivo, pero no puedo pagarlo. Escogí un modelo del NHS, que es el sistema de salud público del Reino Unido, que me pareció que tiene varias similaridades con el nuestro, que están ahí. Aquí están las asunciones o los preceptos que ellos incorporan, ¿cierto? Pero ¿cuál es el resumen en cuanto a impacto presupuestario? Si escogí solo el modelo de la intraoperatoria acá, lo aplicáramos a todas las pacientes elegibles de esa población, ahorraríamos por tratamiento 680 pounds.
Uno dice, bueno, parece que no es tanto, pero si eso lo aplicáramos a toda la tasa de pacientes susceptibles de ser elegida, que en esa realidad es un 23%, el doctor Becerra nos mostró hace unos minutos los resultados de nuestro reporte, subimos en etapas precoces de un 8 a un 20%, por lo tanto, tan lejos no andamos. Si aplicáramos eso, tendríamos un ahorro a nuestro sistema de 7.000 millones de pesos, eso lo traducí, son pesos chilenos, pero imagínense lo que pudiéramos hacer, dónde podríamos invertir esos recursos. Vamos a pasar ahora al segundo y último ejemplo que tengo, que son los pacientes, el impacto en cáncer de próstata. La próstata, desde el punto de vista biológico, tiene grandes ventajas porque al hipofraccionar logramos dar más dosis equivalentes y además ahorramos costos con los hipofraccionamientos, ¿cierto? Que les muestro acá dos trabajos clásicos nuestros, que cuando elevamos la dosis de la radioterapia solo de 70 a 78 Gray, logramos un aumento en sobrevida global, o sea, sobrevida libre de enfermedad, pero un aumento absoluto de un 20%. Y además sabemos también que en sobrevida global hay una relación lineal entre la dosis que logramos alcanzar. Por lo tanto, en relación a eso, las dosis clásicas que ocupamos con las tecnologías más convencionales prácticamente están proscritas y las recomendaciones internacionales son subir mucho más las dosis, lo cual tenemos que utilizar las técnicas más modernas para poder llegar a ese objetivo. ¿Qué pasa con el SBRT? La SBRT es una tecnología que es más depurada y por lo tanto nos permite hacer tratamientos aún más cortos y elevar la dosis, ¿cierto?, con mayor cantidad. Y aquí abajo en el segundo párrafo le pongo las tasas de sobrevida libre de enfermedad con esta tecnología, que son muy buenas respecto a los trabajos convencionales. Efectivamente son data retrospectiva y no son randomizadas, pero uno debería tener esto en cuenta para la aplicación. Y acá está la bibliografía, si alguien la quiere revisar después, y no solo la tenemos en cuenta nosotros, sino que eso permitió que las guías de NCCN hace un par de años ya incorporen la SBRT en cáncer de próstata como una alternativa recomendada. ¿Qué pasa cuando vamos a evaluar el tema económico en cáncer de próstata? Lo anterior obviamente era el beneficio clínico. La verdad que el cáncer de próstata es uno de los diagnósticos más evaluados desde el punto de vista de publicaciones por las razones que ahí están descritas. Un análisis similar en cuanto a la diapositiva, solo con costos de los dos modelos estadounidense y australiano. Cuando hipofraccionamos, es decir, acortamos nuestro tratamiento, nos podemos ahorrar por tratamiento entre un 20 y un 30% del costo asociado. ¿Qué pasa con un análisis de costo-efectividad? Acá comparando IMRT versus radioterapia 3D. En los dos modelos que les presento acá, el aumento de costo, la inversión que utilizamos para pagar la IMRT resulta ser costo efectivo para esas realidades. ¿Y qué pasa con un análisis más global que incorpora todos los otros costos? Aquí les puse una publicación muy reciente del modelo húngaro, en el cual cuando comparan la radioterapia IMRT hipofraccionada, considerando todos los gastos globales desde una perspectiva de un pagador público, digamos, nos encontramos con que la radioterapia IMRT es aún más barata, es 1.000 euros más barata que hacer un tratamiento estándar. ¿Qué pasa cuando vamos a comparar otras intervenciones? Acá yo puse dos ejemplos, porque cuando uno dice, bueno, pero compara la radioterapia moderna con otras intervenciones, podríamos estar hablando horas y horas y horas, ¿cierto? Entonces traté de escoger dos parámetros. El primer parámetro es la variabilidad de los costos. Entonces cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué tan variable o estándar o predecible es el costo relacionado a la radioterapia? La respuesta está acá en una publicación del grupo de ASCO. Hay una revisión de la base de datos SER de más de 55.000 pacientes en ese periodo con ese diagnóstico, y el análisis puede sonar bastante simple, es el análisis de costo de la radioterapia de acuerdo a variables clínicas y básicamente los diagnósticos. ¿Cuál es el resultado? La variabilidad dentro de diferentes tratamientos para un mismo diagnóstico obviamente no superó el 3%. Yo los desafío a pensar en el auditorio qué diagnóstico y qué tratamiento podría ser así de constante, que no me varíe de un paciente a otro, ¿cierto? ¿Y cuál es el desafío que nos muestra esta publicación? Que las diferencias están dadas más bien por temas administrativos de reembolso, y yo creo que es algo que tenemos que trabajar. Y la segunda comparación es un parámetro que le llamamos la costo-efectividad, que ya se los mencioné, y acá les presento una revisión sistemática publicada el año pasado que evalúa específicamente la costo-efectividad de la radioterapia estereotáxica, y nos damos cuenta que hay 24 estudios publicados con diferentes intervenciones, diferentes diagnósticos que les pongo ahí.
Y para 16 de los 24 estudios, la radioterapia estereotáxica fue costo efectiva y para los otros 8 fue o igual o no evaluable. Por lo tanto, nuevamente, podemos transversalizar el concepto de la costo efectividad de la radioterapia. Obviamente, todo esto es más bien internacional y a uno siempre le gusta mostrar datos locales de la realidad nuestra, ¿cierto? Y acá pongo un ejercicio que es un análisis local en los pacientes de cáncer de próstata. Parto con la data con la base de este estudio, no vamos a entrar en el detalle, pero este es el estudio PROTECT que nos mostró que en pacientes de bajo riesgo, tanto la alternativa quirúrgica como la alternativa de radioterapia es equivalente en control oncológico, ¿cierto? Vamos a partir de esa premisa para este grupo. ¿Y qué vemos acá? Acá yo grafico el costo del manejo de los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio en el primer trimestre en nuestra institución, que es la FALP, de este año 2018. En la curva azul nos damos cuenta los costos asociados al manejo quirúrgico en diferentes técnicas para este subgrupo y este periodo. Las dos líneas de más abajo, esa cosa como media fucsia rosada y la verde, nos muestran los costos relacionados a la radioterapia, tanto en la de arriba los costos obviamente a la SBRT y a la de abajo, sí. A la de abajo la radioterapia IMRT. ¿Qué nos muestra esto? Me va a tomar un minuto más. La radioterapia siempre implica menor costo en todos los casos. Segundo, en promedio la radioterapia es un 42% más barata que la alternativa quirúrgica. Y por último, hay una menor variabilidad. La variabilidad de la radioterapia es solo un 13% entre un caso y otro y la cirugía puede superar un 30%. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, la radioterapia es uno de los pilares en el manejo oncológico. Yo les mostré data bastante consistente al principio, por lo tanto, llevarnos ese mensaje para la casa. El segundo, la falta de capacidad instalada impacta el pronóstico y la sobrevida de nuestros pacientes. Y en ese contexto, no nos olvidemos que es muy importante que podamos diseñar estrategias con un mejor perfil de costo-efectividad que controlen, por un lado, costos, pero además nos permitan un mejor acceso, ¿cierto? La innovación tecnológica en radioterapia nos permite recorrer este camino. ¿Y qué les mostré acá? Que trajo mejores resultados clínicos a costo, que en principio suenan como grandes inversiones. Pero cuando uno hace un análisis un poco más acabado, dice, mira, ¿sabes qué? Permiten un ahorro y reducen los costos globales. Los gastos relacionados a las nuevas técnicas de radioterapia, les mostré también, son costo efectivos. Y esta data debería ser considerada un proxy o un indicador, ¿cierto?, de una reducción global de costos que deberíamos poder esperar a mediano plazo si es que hacemos las cosas bien. Gracias, Roberto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias.